Profe, una Sí, pregunta más sí, acerca. sí, te escucho. O sea, ¿no es muy poco práctico que se tenga que limpiar todos los días esa cámara? ¿O no entendí? Mm, O sea, No, se limpia todos los días. no. Vamos a analizar desde otro punto de vista lo que vos propones. Ah, dale. Sitúate en tiempo y espacio, que fue la aclaración que yo hice. En el año 1952 no había delivery, no había internet, había un horario de trabajo fijo y había un orden en la sociedad que hoy no tenemos. Las cosas se hacían con un tiempo predeterminado y se proyectaba con tiempo. Hoy vos estás proyectando un edificio y detrás tuyo está el departamento de compra de la empresa encargando el hierro que vos todavía no terminaste de calcular. Se están encargando los caños que vos todavía no terminaste de diseñar. Entonces hay un ritmo diferente y ese ritmo se vio reflejado tanto en la forma de vida de las personas como en la alimentación. Y esa alimentación cambió y cambió la tecnología sanitaria en cuanto a los elementos de limpieza. Entonces, si vos tenés hoy un elemento de limpieza como los detergentes que son biodegradables, que ellos mismos mantienen, cambian la composición de las grasas, eh, tenés materiales que escurren esos productos con un coeficiente de rugosidad mucho menos. Si ustedes vieron, si vieron hidráulica ya, habrán visto que la rugosidad de un caño está dada por un número, el número de Reynolds, que cuanto más grande es el número, mayor rugosidad tiene. Hoy la rugosidad de los caños de PVC que se están haciendo y la rugosidad de los caños de material polimérico, como el PPM, el marrón, tienen un arrastre muy grande. Entonces, ya las pocas grasas que tiene la comida, los restos orgánicos, son más fácilmente arrastrables y más fácilmente digeridos. Entonces, en esas condiciones donde las grasas son disipadas, ya no es necesario un interceptor de grasa. En las condiciones que fue concebido el sistema, sí, porque al no haber tanta red pública, las grasas que llegaban al elemento que vamos a ver ahora, que se llama cámara séptica o tratamiento séptico, las grasas lo que hacen es, en primera instancia, matan las bacterias que vos necesitas que existan para que eso se pueda, la digestión se pueda producir como primera medida. Y como primera medida, ¿qué, eh, ¿qué pasa en un suelo poroso cuando vos le entras a poner un material impermeabilizante? ¿Qué pasa en un techo, en una losa, cuando llueve si no tiene impermeabilización? Te va a filtrar agua. Bueno, este es el efecto contrario. Lo que hace la grasa es actúa como un impermeabilizante que impide que el suelo en condiciones naturales pueda drenar el agua que vos querés volcar adentro, sea a través de cualquiera de los elementos que vamos a ver ahora, y eso restringe el uso de tu instalación. Entonces, volviendo al punto, los gases que contaminan en manera excesiva por los olores que desprenden, entonces vos tenés que garantizar que la limpieza se produzca en el día. El tiempo de limpieza es cada 24 horas. No hay posibilidad de extenderlo. Vos lo extendés y pagás las consecuencias vos. Te dije más cosas de las que me preguntaste, no sé si te respondió, te queda claro. Ah, claro. Ahora ¿Sí? sí. Bueno, perfecto. Porque Sí. no me cerraba que una instalación se tuviera que limpiar todos los días, digamos. O sea, pensé que era poco práctico, pero ahora lo entiendo. No, 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 la verdad que es un castigo lo que vos decís, es cierto, pero era las condiciones de vida de aquel momento, antes sobraba el tiempo. Lamentablemente en este momento también nos sobra un poquito de tiempo, pero no por las mismas cosas. Claro. Seguimos. Bueno, Dale, gracias, profe. nosotros lo que Hago una hicimos, intervención, Osvaldo. sí, Hago una intervención. sí, hágala por favor. Lo que quería decir es que actualmente el interceptor de grasa no se utiliza en hogares
pero sí es necesario, como les dijo el ingeniero al principio, en todo lo que sean grandes cocinas, o sea, cocinas de hospitales, de escuelas, de restaurantes. Y en este momento, al menos acá SAMEP lo está haciendo, SAMEP exige la existencia de un interceptor de grasa cuando hay una casa de comidas. Entonces, de esa manera, el restaurante que está instalándose tiene que instalar también un interceptor de grasa antes de que los efluentes lleguen a la colectora cloacal. SAMEP realiza la inspección cuando está por habilitarse el local y lamentablemente creo, según lo que me dijeron algunos, que trabajan ahí, que lo que falla es el control del mantenimiento. Entonces SAMEP tiene muchas dificultades porque en inmediaciones, en lo que es el tendido cloacal de inmediaciones de algunos restaurantes que no limpian sus interceptores, tienen muchas dificultades porque se les tapa permanentemente la colectora cloacal. Entonces, es evidente que el interceptor es necesario en ese tipo de instalaciones donde hay donde se cocina mucho, al margen de que, como les dijo el ingeniero, en este momento tenemos los detergentes biodegradables y además conductores, cañerías que tienen mucha menos rugosidad y todo, pero si el interceptor de grasa no se limpia, las grasas terminan pasando a la colectora y la obstruyen. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta como profesional de cuando se instala un elemento así, hacer mucho hincapié en el mantenimiento del interceptor. Al margen de que es re molesto, como preguntó ese alumno, que no me acuerdo el nombre. Sandoval, sí, es muy molesto, pero hay que hacerlo. Bueno, eso nomás quería contarles una anécdota de SAMEP, de las protestas que tiene SAMEP con los restaurantes. Aclarado el punto, entonces, ¿seguimos? ¿Un sí de alguien, por favor? Profe. Gracias. Dale, sigo. Bueno, hemos logrado el primer punto, que no es totalmente exigible para viviendas, pero sí para cocinas masivas. El siguiente paso es lograr el tratamiento de las aguas residuales interno en el domicilio, para lo cual vamos a trabajar, decíamos recién cuando no se escuchaba, los desechos orgánicos, sanitarios, y Excreta tenemos que tratar de depurar en el mayor porcentaje posible, porque después tenemos que conducir a una infiltración en el terreno, ¿sí? Para ello vamos a disponer de dos sistemas. Uno, que es de línea comercial, que es el biodigestor compacto, que se está en este momento con mucha presencia en el mercado imponiendo por cuestiones prácticas. ¿Dónde está la practicidad? Que yo voy, lo compro, lo coloco y está en funcionamiento dentro de las 48 horas. Ventajas y desventajas, que uno no lo dimensiona perfectamente según su propia demanda. Caso contrario, que con la cámara séptica la hacemos pensando en la cantidad de gente y pensando en las variaciones que podemos tener. El biodigestor viene de medidas estándar. Entonces nosotros vamos a centrarnos en trabajar sobre las cámaras sépticas. Es el elemento principal para el tratamiento en un sistema estático, porque acá se producen todos los fenómenos que nosotros necesitamos para poder volcar el agua al terreno por infiltración. La fabricación de la cámara es in situ, se hacen con materiales tradicionales, dimensiones según la demanda y el destino que le vamos a dar.
¿Cómo se borra esto? Ahí está. La cámara séptica, vamos a ver en principio dos imágenes básicas para determinar cuáles son los materiales. Acá vemos en el biodigestor compacto, es un tanque tal cual los tanques que usábamos de reserva y de bombeo de material plástico, el cual se entierra en el terreno y tiene completo, viene con todo el sistema de válvula, todo integrado. Este es un biodigestor compacto de la marca Rotoplas, con el que hemos pedido la autorización para poder usarlo. En el caso de las cámaras sépticas, son construidas in situ de ladrillos comunes, se le hacen revestimientos impermeables, dentro en un pozo se hace una losa de fondo que también es impermeable y se le da una leve pendiente hacia el punto de tapa de control. Nosotros tenemos que preocuparnos de poder acceder para hacer las limpiezas periódicas. Vamos a ver qué pasa dentro de la cámara séptica. En la cámara séptica dijimos que nosotros tenemos que preocuparnos por depurar en el mayor porcentaje posible el líquido afluente para tener un efluente en condiciones mínimamente tóxicos o contaminantes. En esta cámara se van a producir tres procesos. Se produce un proceso físico, un proceso biológico y un proceso químico. En el proceso físico tenemos un proceso de decantación basado en la teoría de Hazen-Stock, que si les interesa pueden recurrir, hay un apunte de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la materia de Ingeniería Sanitaria, donde están los procesos, la teoría de Hazen-Stock bien detallada. Los procesos que es para decantar la parte sólida, la parte más pesada. Los procesos biológicos que se producen, en el cual tenemos dos zonas bien definidas donde hay bacterias aerobias y bacterias anaerobias que producen un cambio en las condiciones del medio en el cual se encuentran, y los procesos químicos, que son procesos por acción de bacterias presentes que van limpiando el líquido y clarificándolo y reconvirtiendo el material orgánico en sales disueltas en el líquido, mermando dentro de un ambiente, sí, dentro de un ambiente cargado de agentes patógenos que van a parte de todo esto que no se termine en el proceso, va a ir con el líquido a infiltrarse al suelo. Pero tenemos que ir con el menor porcentaje posible. Ya vamos a ver bien el detalle paso a paso. Entonces, consiste en un proceso que va a durar 24 horas. ¿Por qué proyectamos para 24 horas? Recuerden esta sigla. ¿Se acuerdan qué es? Es la reserva total diaria que nosotros proyectamos del líquido que debe usarse en la vivienda. Y tiene una relación muy estrecha con el proceso que nosotros tenemos que hacer de eliminación. Si la casa se usa tal cual fue proyectada en esas 24 horas, nosotros vamos a tener el problema de que si si aumentamos el periodo en el cual tiene que realizarse el proceso, la cámara séptica puede verse desbordada y volcar directamente el producto interno de la cámara séptica sin ningún tipo de tratamiento a los elementos de infiltración, contaminando en forma plena el medio al cual se infiltran. Y ese medio es el medio ambiente que tiene contacto con nosotros. En ese proceso biológico se produce un proceso de putrefacción y de digestión por parte de las bacterias, que son las que van a generar los residuos que se van a recombinar con las aguas del líquido no clarificado, generando sales solubles en el lodo, barros y gases de la putrefacción.
Las materias livianas van a entrar en flotación formando la costra, también llamada sombrero, que por una cuestión de densidad flota y forma una tapa, entre comillas, muy dura, que va a generar, trabajar como elemento de división de dos ambientes. Va a dividir la cámara, ahora lo vamos a ver en el otro gráfico bien, pero se genera una tapa y tenemos un ambiente de gases y un ambiente de líquidos. ¿Sí? Esta cámara no debe llevar ventilación. Imagínense que acá nosotros tenemos elementos, bacterias aerobias. Si tuviéramos una circulación muy plena de aire, las bacterias se irían y el proceso de digestión de la costra por el lado superior no se podría realizar. Entonces, necesitamos... Apareció una raya que yo no la hice acá. Acaba de aparecer. Seguimos con compañía. Entonces, facilitando por la acción, ya lo dijimos, no debe llevar ventilación. Las medidas se calculan 200 litros por persona por día hasta un volumen de 200 litros por persona por día. El volumen mínimo es de 1500 litros. Si yo supero los 1500 litros, o sea, si tengo 4 personas, debería poner 4 por 2, 800 litros, pero el volumen mínimo es 1500. Entonces, si tengo menos de 7 personas, voy a poner 1500 litros. ¿Se entiende? Excediendo los 1500 litros para la cantidad de personas, se adhieren 150 litros por persona por día. Las relaciones, para que se cumpla efectivamente la ley de Stokes-Hazen, necesitamos que sea de forma rectangular y de relación 2:1. Es decir, si el lado A, el lado más largo, mide 2 metros, el ancho va a tener que medir 1 metro. Y la altura útil, para que funcione bien la decantación, tiene que estar entre 80 y 1,60 m. Y esa altura útil incluye líquido y el espesor de la costra o espuma. ¿Sí? Hay una... Bueno, en la explicación siguiente les comento. En un esquema básico, este esquema es el que está en el apunte, en el libro de la cátedra, tenemos el corte de la cámara séptica. La cámara séptica vemos que las paredes son de ladrillo, el fondo hormigón con una pendiente del 5% hacia la salida, hacia la entrada, perdón, hacia la entrada. El desnivel entre la entrada y la salida tiene que ser de 5 centímetros para asegurar que ni bien comienza a caer el líquido, ya comienza el desborde por el lado contrario, por la salida. Vamos a ver qué procesos se producen allí. Profe, ¿Sí? ¿puede marcar los 5 centímetros? Porque no me quedó claro eso. Ah, ahí está marcado, ahí veo, perdón. ¿Seguro? Sí, ahí vi. No, vamos a ver si lo puedo hacer con una línea recta, es más fácil. Este es el nivel de entrada y este es el nivel de salida. Son paralelos, ¿ves? Esta distancia entre este y este es el que me va a dar 5 centímetros. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Listo. Gracias. Bueno, habíamos hablado recién de el proceso de Hazen-Stokes, ¿sí? Atrás
solapamos el gráfico que está en la teoría que yo le mencioné de sedimentación, en el cual se manifiesta el cambio de velocidad de la partícula, porque en un medio acuoso en el cual va perdiendo velocidad, una partícula que viene por acá y va perdiendo velocidad, la acción de la gravedad o el peso propio de la partícula gana preponderancia y comienza a descender. ¿Sí? Eso está basado en la viscosidad, o sea, ¿por qué eso? El resultado de la viscosidad cinemática, la viscosidad del fluido y la acción cinemática que se produce en la partícula. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de sedimentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el líquido que viene del interior de la vivienda, se va a producir la sedimentación, se va a producir la elevación de las materias livianas, y acá en el medio, donde están las bacterias, acá tenemos la costra que separa el medio líquido del medio gaseoso. Tenemos bacterias anaerobias y bacterias aerobias. Estas bacterias se van a encargar de digerir desde arriba la costra, generando gases que son arrastrados. Estas bacterias aerobias son las que van a capturar, por un lado, la materia orgánica que viene en suspensión a dos aguas, o sea, vienen en una flotación intermedia, la van digiriendo, los gases de esa digestión se elevan, estallando contra la costra, rompiéndola, y esas partículas vuelven a bajar y vuelven a ser atacadas en el medio acuoso. Aquellas que se depositan son comidas y, generando gases, son elevadas, parte del barro hacia arriba, siendo atacadas en el medio o formando parte de la costra si llegaran hasta arriba. O sea, es un proceso reiterativo de subida, digestión, restos bajan, se atacan abajo, de tal manera que se van formando e incorporando químicamente se van generando sales en disolución dentro del medio acuoso. Esas sales en digestión, diluidas, son las que van a ser arrastradas después hacia la filtración al suelo. Es necesario que el líquido tenga una capacidad de contenido de oxígeno para poder generar todo este proceso. Esa demanda de oxígeno necesaria es la demanda biológica de oxígeno, que se escribe DOB por el inglés, y que se analiza mucho cuando se habla de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en ingeniería sanitaria más adelante. A nosotros ahora nos interesa lo que pasa aquí adentro. En este momento, en esta situación, ¿a alguien le quedó alguna duda de este proceso? Falta incorporar algunos detalles. Sigo. ¿Qué puedo volcar y qué no puedo volcar dentro de la cámara séptica? La cámara séptica es una planta de tratamiento para residuos orgánicos. Entonces, esto se habilitó un micrófono. Sí, te escucho. Sí. Bueno, es para ambientes no industriales. ¿Qué quiere decir eso? Si por alguna situación yo hiciera un lavado en una pileta de mi casa, en el lavadero, por decir algo, se me ocurre lavar los pinceles que usé con pintura sintética y le pongo algún diluyente o le pongo soda cáustica y vuelco, esa soda cáustica que ingresa
mata la flora bacterial que hay dentro del ambiente acuoso y corta todo el proceso. Esa cámara va a dejar de funcionar y va a comenzar a salir el líquido no clarificado con el 100% de la toxicidad al aporte al medio ambiente. Entonces, no es recomendado para industrias, sí es recomendado para viviendas y para planes de vivienda. De hecho, las cámaras sépticas de gran tamaño pueden ser usadas hasta 100 viviendas. Tamaños mayores requieren de otros tratamientos más grandes, equipos más grandes, como el tanque IMOF, que nosotros no lo vamos a ver, pero se lo menciono. Y para ya situaciones de ciudades, se usan las plantas de tratamiento. Profe, ¿y la lavandina? Lavandina diluida. Vos no, la lavandina pura no la usás. Claro, Sí, gracias. vos no usás lavandina pura cuando lavas tu ropa. O sea, a menos que quieras que quede en blanca. Pero, por ejemplo, cuando limpias el baño De igual y manera, sí, tiras por pero ahí. sí, tenés razón. De igual manera, la disolución genera está muy disipada en la cantidad de agua que usas. Podés hacer una carga inicial que tenga un volumen importante de hipoclorito de sodio, que no va a estar por arriba de los 65 gramos. Es más, no va a estar por arriba de los 20, porque la lavandina que vos compras hoy en tacho amarillo viene de 20-25 gramos de cloro por litro. Leíste eso, ¿no es cierto?, en la etiqueta. La blanca, Sí. la que dicen concentrada es la 60 gramos, de 60-65 gramos de hipoclorito por litro. Y esa era la vieja lavandina. La actual, vos imaginate que vos diluís en un balde, ponele media taza de hipoclorito de sodio por litro, 20 por litro. Estamos hablando que en el litro de lavandina hay 20 miligramos. Cuando vos diluiste eso en un tacho de 20 litros, de 15 litros, que son los baldes para baldear, vos estás llevando esa taza a menos de 1,5 miligramos por litro. Menos tal vez. O sea, la disolución que vos generás es tan baja que no le va a afectar. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. No, por favor. Seguimos. Bien. Sí. Todo ese líquido que entra llega hasta la costra en altura. No te entiendo la pregunta, pero voy a tratar de explicarte acá para que se entienda. ¿Sí? Bien. Dame un minutito. ¿Quién me preguntó? Tate. ¿Cristian? Ah, Tate. Bueno. No, creí que era el otro profesor que quería contar. Perdón. Bueno. Y la pregunta que él me hace es si la altura H llega hasta la costra. La altura H incluye a la costra. ¿Por qué? Porque mi altura útil debe ser capaz de incluir a todo ese volumen de costra que se va a generar, al volumen del líquido que yo tengo que asegurar que está, y medido a la mitad del tramo. Recuerden que esto tiene una pendiente del 5% adentro. Entonces tengo que medir en la mitad. Es una altura promedio. Yo acá tengo que meter un volumen de líquido y ese volumen está en función de 3 medidas. El ancho, el largo y el H útil, que es la profundidad. ¿Sí? El H' es la distancia que yo voy a prever al calcular ahora ya explico eso, ya explico. La altura H' es la que yo tengo que adicionarle a la altura útil para tener la altura total interna de la cámara. Habitualmente son 30 centímetros más un mínimo de 30 centímetros de profundidad más el espesor de la tapa, que suele ser tapas de hormigón elaboradas in situ. ¿Hasta ahí me siguen? Las paredes son hechas de ladrillo común. El revestimiento interior y con mortero de cemento 1-2.
¿Qué quiere decir esto? 1 de arena, de cemento, 2 de arena mediana, con el fin de que esto sea lo más duro posible y lo más, la mezcla no sea atacable al tener cal. Al tener cemento es más rígida y aguanta más el agua si es que hubiera filtración. El interior se hace con un mortero impermeable de cemento para generar una pileta, mal dicho, pero es así, que nada de acá salga y me afecte al medio circundante. El ingreso que se hace por un caño con doble acodado y la salida de la misma manera, la vamos a hacer a 30. Este punto de entrada va a ser, respecto del de salida, 5 centímetros de diferencia. O sea, si yo a este le hago de 35, este va a ser de 40. ¿Se entiende? Entre la entrada y la salida yo tengo que tener 5 centímetros de diferencia. ¿Por qué? Porque yo necesito que ni bien ingresa, lo que es liviano suba. Y no que por arrastre venga, si este estuviera por acá arriba, alguna partícula medianamente liviana pueda hacer este recorrido parabólico, ascender y salir sin tener posibilidades de haber sido atacada en el medio, elevada por diferencia de peso o arrastrada al fondo por partículas más pesadas. ¿Se entiende? Yo tengo que generar un ambiente en el cual se retrase lo más posible el desplazamiento de una partícula de ingreso hasta la salida, desde su concepción, su ingreso, perdón, no concepción. Vamos a entrar en una discusión ahí. Desde su ingreso como materia orgánica o materia en descomposición a un proceso de salida como materia digerida. Y la sección cuadrada porque responde a tener la menor posibilidad de tener aguas muertas, ¿sí? Que son las aguas donde la velocidad, lógicamente, aquí es mucho mayor que aquí y mucho mayor que aquí. Por una cuestión hidráulica, por la forma de la caja. ¿Se entiende eso? Respondo a la pregunta de Juan. Juan Pujol pregunta por cómo se remueve el barro que se formó acá y la costra. La cámara, dijimos que acá tiene una profundidad de 30 centímetros. En ese recorrido se deja una tapa de 60 por 60 para poder remover la primera tapa, que es una tapa común como la cámara de inspección, y abajo tiene una tapa sellada para que no salgan olores, no se escapen las bacterias anaerobias, y que se sella con mezcla de cal en este lugar, en toda la periferia, para evitar la salida de gases. La limpieza, el periodo de limpieza se diseña. El volumen de líquidos, el volumen de barros, se calcula. Ambos en función de la cantidad de habitantes y en función del tiempo que yo quiero demandar para hacer el tratamiento del mantenimiento de la cámara. Lo recomendable es entre 1 y 2 años. Más que eso, produce tanto barro que acelera el escurrimiento de líquidos. Menos de eso, produce una aceleración, o sea, las dos cosas son negativas. ¿Por qué? Porque el líquido que nosotros vamos a sacar acá va a salir con una coloración oscura, olor fétido intenso, que nos va a decir la cámara no está funcionando. Según algunos autores, voy a decir lo que digo todos los años, pero esto por favor tómenlo con pinza, porque el año pasado dijeron algo parecido. Hay autores que dicen que es tan baja la toxicidad del líquido de salida, si esta cámara funciona perfecta,
que está por debajo del 2% de toxicidad. O sea, es tan bajo, según ese autor, que esto podría ser tomado. Yo no lo haría, pero ni aunque me pagaran. Pero dice que podría ser tomado. Beber no quiere decir, no es igual a que esto sea potable. Esto es insalubre, no es potable y yo no les sugiero que lo prueben.